Bueno, vamos a ir a las Escrituras. Vamos a ir a Daniel, libro de Daniel. Allí vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 7. Recuerde que hemos venido estudiando el capítulo 7, ¿lo recuerdan? Porque estamos estudiando acerca de los últimos tiempos y lo que será la manifestación del hombre de pecado, el violador de la ley, ¿sí? Este hijo de perdición que la gente comúnmente conoce como anticristo, ¿no? De pronto es como el título con el que más se recurre a este personaje, aunque la Biblia le llama de muchas formas, ¿ok? Y estamos viendo cómo este hombre impactará al mundo final cuando aparezca, porque será uno de los primeros, será prácticamente el primero de los juicios que el Señor mandará ¿sobre qué? Sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Y recuerde que nosotros como tal no somos moradores de la tierra. Sí, estamos en esta tierra, pero aquí somos ¿qué? Peregrinos y ¿qué? Extranjeros, porque nuestra ciudadanía ¿dónde está? En el reino de los cielos, dice el apóstol Pablo, de donde también esperamos a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos a Yeshua Mesías. Entonces, el mundo, mis amados hermanos, se enfrentará a una situación caótica que jamás se ha registrado en la historia de la humanidad. Siempre quiero recalcar eso. A tal grado que el mismo Señor llamó a ese tiempo que vendrá tan terrible sobre los moradores de la tierra, un tiempo de angustia cual nunca lo ha habido sobre la tierra, ni lo habrá jamás. Y todos los que queden en ese entonces, mis amados hermanos, padecerán terriblemente, porque habrán negado la verdad del Señor, ¿sí? ¿Y por qué se quedarán? Precisamente por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Entonces estamos viendo que de una u otra manera el resurgimiento de este hombre, o el surgimiento de este hombre, también será como el resurgimiento de uno de los antiguos ¿qué? Imperios. No estoy diciendo que se va a llamar literalmente el Imperio Romano, pero será el resurgimiento del Imperio Romano por cuanto tendrá la esencia de lo que fue el Imperio Romano. Y hemos visto, mis amados hermanos, cómo, por ejemplo, los alemanes, Alemania, ha sido el pueblo que más ha querido levantar lo que fue el antiguo ¿qué? Imperio Romano, tanto que en los tres intentos que han hecho, ¿sí? Que lo llaman Primer Reich, Segundo Reich, Tercer Reich, a los líderes de esos imperios, Reich en germánico, en alemán es imperio, ¿sí? Se les daba también el título de ¿qué? De Kaiser. Y yo les mostraba a ustedes que Kaiser es la forma germánica del nombre griego Kaisar, que es ¿qué? César en español, César, sí, Kaisar. Entonces mire que son los únicos que se han llamado a sí mismos que César, es decir, a Adolfo Hitler se le llamó César, Kaisar se le llamó, para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Y por eso vemos que por lo menos en cuanto a la Unión Europea, el país más poderoso de la Unión Europea es ¿quién? Alemania, es el país más poderoso de la Unión Europea, es Alemania, y es prácticamente quien toma las decisiones en Europa. Y me llamó la atención poderosamente, esta semana se dio una noticia que impacta al mundo. Voy a leer la noticia de la parte de la editorial de la BBC, ¿sí? BBC Mundo, ¿sí? Que es uno de los medios más grandes y más influyentes del mundo, ¿no? Sí, la BBC. Dice así: Alemania se ha convertido este viernes en el primer país europeo que les permite a los bebés con características, que le permite a los bebés tomar características y de ser registrados con género indefinido. Mire, dice así:
los padres, dice acá, voy a leer, los padres podrán desde ahora dejar sin marcar el espacio sexo. O sea, cuando le preguntan cuando nace, por lo general el papá y la mamá siempre preguntan, ¿qué fue, doctor? No, si no sabían antes de la ecografía, ¿qué fue? ¿Fue un varón, fue una mujer? Ya no, ese espacio de sexo. En los certificados de nacimiento, después de que el gobierno alemán creara una nueva categoría denominada sexo indeterminado. Esta decisión se ha tomado para quitarle presión a los padres que deben elegir de forma apresurada cuál es el sexo que debe tener el bebé en la sala de parto inmediatamente después de nacer. O sea, es que porque los padres no sabían, ay, no sé, qué sexo es varón. No, pero yo no sé qué ponerle. O sea, no sabe. ¿Sí? Esta nueva legislación brinda además la posibilidad de que más adelante, en edad adulta, esas personas con sexo indeterminado puedan escoger si quieren estar bajo la categoría masculina o femenina. Pero también se ofrece la opción de quedarse bajo la categoría del tercer sexo, del tercer género o indeterminado, y no tener que escoger en ningún momento de su vida entre las dos opciones, mujer o varón. En Alemania, algunos medios de prensa están calificando esta nueva ley como una revolución legal. O sea, esto es lo máximo. O sea, estamos progresando. Sí, o sea, son países progresistas los que hacen esto. Sin embargo, todavía no hay detalles sobre cómo la nueva ley afectará el uso del género en otros documentos oficiales como los pasaportes, donde hay que escoger entre una M y una F, masculino o femenino, ¿sí? Pero mire la astucia con la que metieron esto. ¿Sabe cuál fue la astucia con la que decidieron crear esta ley? Y ahí es donde está la astucia del enemigo. Con base a los bebés hermafroditas. Por ejemplo, yo tengo 42 años de edad. Yo sé que yo parezco mucho menos. La gente de 42 y paso, yo le ponía 25 años a usted. O sea, sí, yo sé que, sí, eso, no, yo sé que más de uno se asombró. Ay, pero el pastor parece un peladito, un adolescente. Es la gracia del Señor. Yo tengo 42 años, pero en mi vida de 42 años, yo no he conocido personalmente, al primer individuo que haya nacido hermafrodita. O sea, yo no sé, ¿alguien ha conocido a alguien, un hermafrodita? Es decir, que nace pero usted lo ha conocido, o sea, lo ha visto, lo ha palpado, lo ha tocado y lo ha saludado. ¿Usted lo ha conocido? ¿Alguien ha conocido a alguien hermafrodita que nazca con los dos sexos al mismo tiempo? Y no es pecado que lo conozca, ¿no? Si lo conoce, no. Claro, porque pues ¿qué culpa tiene la persona que en el momento de su nacimiento nació con los dos sexos, ¿cierto? Y entonces es allí donde tienen que escoger si es hombre o mujer, pero para eso hay estudios que indican cuál es la inclinación general de la persona, si tiene más hormonas femeninas que masculinas, ¿sí o no? Eso hay estudio. Entonces también se da un planteamiento, bueno, mire, nació con los dos sexos al mismo tiempo, pero el recuento, el estudio, el genoma, bueno, una cantidad de cosas. Yo no soy médico, pero pues uno escucha, eso es lo que uno ve pues por la televisión, determina que la tendencia es que en realidad es una mujer, o la tendencia es un hombre. Entonces, con base a esa recomendación, se le hace una cirugía para que, de acuerdo a su tendencia realmente en todo su cuerpo, como que muestra su cuerpo, pues quede, digamos, con el sexo que debe ser, ¿no? Pues para no dejarlo con los dos. Pero ¿qué les quiero decir con esto? El hermafroditismo, ¿cierto? Ser hermafrodita que nace con los dos sexos es una anomalía que no se da mucho. Por eso le digo, o sea, yo no he conocido a la primera persona. O sea, no es que a toda hora nazcan bebés así, a toda hora, y uno ya no saben qué hacer. Entonces, tomando en cuenta eso, que es una anomalía que no es muy recurrente en el mundo,
tomando eso, ay, ¿qué vamos a hacer con esto? Y pobrecitos, y no, y a veces los papás tienen que tomar decisión allí inmediatamente, y si el que nació hermafrodita le ponen que es mujer y luego quiso ser hombre. Entonces, con base a eso, decidieron implementar una ley general. O sea, lo que resultaba siendo una particularidad, una anomalía, resultó siendo una ¿qué? Generalidad. Entonces ahora los padres, así nazcan o no nazcan hermafroditas, el papá tiene, no, como hay la opción de indeterminado, no, porque yo no sé qué sexo querrá él o ella cuando crezca. Cuando esté en la edad adulta, yo le pongo ahí que es mujer porque nació con su género de mujer, pero qué tal que quiera ser varón. Entonces mire hacia dónde vamos. Y me sorprende que esto salga de aquí, de Alemania, porque una de las particularidades, y eso lo vamos a ver más adelante, del mismo anticristo, de acuerdo al relato que dice la palabra, sí, es que va a tener una tendencia homosexual, por lo menos eso es lo que muestra la palabra o da aviso de eso. Porque dice que este hombre no hará caso del amor de las mujeres, o sea, no le interesarán las mujeres, no estará inclinado ni interesado por las mujeres. Y eso es una manera, eso es un eufemismo de decir, es un eufemismo, ¿sí? Para decir que será ¿qué? Homosexual, no hará caso del amor de las mujeres. Eso es un eufemismo para decir que será ¿qué? Un homosexual. Y hacia eso, entonces estas leyes van ahora a dar mayor pie para que entonces ya los padres dicen, no, déjelo así. Entonces ya el niño como tal no va a nacer con una identidad, y si se cría sin una identidad, pues va a hacer lo que dijo él, como dijo Humberto de la Calle desde Cuba, defendiendo los acuerdos de paz, ¿sí? Dijo Humberto de la Calle, abro comillas, lo dijo él literalmente, y si no me cree, búsquelo, para eso está en la internet. Dijo él, Humberto de la Calle, que está lanzándose a la presidencia y más de uno está esperando votar por él. Dijo él, no se nace hombre, se llega a serlo. No se nace mujer, se llega a serlo. Lo determinará el sexo, el género de la persona será determinada por la sociedad. El género de la persona será determinada por la sociedad. ¿Cómo así? O sea que la sociedad le dice, no, usted va a ser mujer y así sea un hombre. Ah, bueno, está bien. O sea, es la sociedad. Claro, y vivimos una sociedad tan corrupta que cada vez propendes por eso, ¿sí? Entonces, hermanos, no nos aterremos que el día de mañana el homosexualismo sea una obligación y una imposición, hermano. Estamos corriendo un riesgo nosotros, ¿sí? Y hacia eso vamos. Y no se me extraña que precisamente venga esa norma, el primer país en tenerlo ya como una legislación. El tercer género, Alemania. Entonces, no es coincidencia que Alemania es el país que ha intentado levantar, porque es que Alemania es el heredero del Imperio Romano. Yo creo que entienden eso, ¿cierto? Por el imperio bizantino, el sacrosanto imperio que se dio, es Alemania. Alemania es el resultado de eso. Ojo con eso. Tenemos que tener en cuenta esa parte. Entonces, nosotros no nos puede sorprender todo esto que está pasando. Por eso el apóstol Pablo decía, ya está en acción el misterio de la violación de la ley, que algunas Biblias traducen como el misterio de la ¿qué? Iniquidad. Yo digo violación de la ley porque la palabra que aparece ahí es anomon, ¿sí? que es violación de la ley en griego. ¿Violación de la ley de quién? De Dios. Dice que al principio de la creación el eterno Dios los creó varón y hembra, así, o sea, para determinar ¿qué? El sexo, dice literalmente así. No dice ni siquiera mujer, no dice Isha, ¿sí? Y no dice a Enosh o Adam, ¿sí? Hombre, o Ish, hombre. Dice Zahar, macho, lo creó. O sea, asignó el Zahar, macho, asignó ¿qué? El sexo, y lo diferenció
del de la mujer. Por eso algunas versiones traducen así: al principio los creó, algunos dicen varón, pero si yo quisiera traducir literalmente, hay que traducir: al principio los creó ¿qué? Macho y hembra. Eso suena como, no, pastor, eso es para los animales. Algunos dirán, no, eso es para los animales, eso suena muy feo, pero como para determinar lo que es. Tremendo eso. Por eso dice la Biblia que habrá esa violación de la ley. Entonces, en el capítulo 7, el versículo 25, estuvimos entendiendo lo que este hombre querrá hacer, ¿no? ¿Cuáles serán sus intenciones? Dice, hablará palabras contra el Altísimo. O sea, se levantará, una de las intenciones es levantarse ¿contra quién? Contra Dios, el anticristo, contra Dios mismo, el Altísimo. Y a los santos del Altísimo, o a los santos enaltecidos, ¿sí? Engrandecidos, que están en esa bendición, quebrantará. Está hablando de la nación de Israel como tal. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Como este hombre, y por eso vemos que ya está el misterio en acción. Pero cuando él aparezca, va a torpedear totalmente todo esto. Cambiar los tiempos, la ley. Por eso, mis amados, siempre el que está detrás en contra de la ley es el enemigo. Por eso la gente está en reacia: ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Como si la gracia no hubiera existido desde entonces. Dice la Biblia que Noé halló ¿qué? Gracia delante de Dios. Dice la Biblia que Abraham halló ¿qué? Gracia delante de Dios. Entonces, ¿qué era eso? La gracia ha estado desde siempre. Dice que no, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues estos hombres vivieron bajo la gracia del Señor, y precisamente por haber vivido bajo la gracia del Señor, fueron salvados por su mano poderosa, ¿o no? Todos estos siervos de Dios. ¿O será que Noé, Abraham, Moisés y todos estos hombres se condenaron? Fueron hombres levantados por el Señor con gloria, como el caso de Enoc mismo, que el Señor, ¿qué? Dice la Biblia, lo tomó. Enoc, dice la palabra, uno de los antiguos padres, lo tomó. Hombres que vivieron bajo la gracia. Entonces yo no entiendo por qué. Entonces yo digo, ¿qué Biblia es la que leen? Dice literalmente, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Ahí dice que halló gracia. Entonces, ¿por qué dice que ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia? Si esos hombres en la antigüedad también vivían ¿qué? ¿Bajo qué? Bajo la gracia del eterno Dios. ¿O es que hay dos gracias diferentes? La gracia que da el Mesías es la gracia que venía desde la antigüedad, es la salvación que ofrece. Obviamente ya es una salvación que Él entrega para todos los que le deseen, es sin limitación. Entonces es algo tremendo. Y por eso dice que querrán cambiar la ley. Por eso mucha gente va en contra de la ley del eterno Dios, en contra de la Torá, y siempre hablando en contra de la Torá. Y cada vez que usted vive conforme a la Torá, entonces dicen que usted se está judaizando, o que usted está perdiendo el tiempo, una cantidad de cosas, y la gente se desespera como si la ley fuera un delito. Cuando el Señor le dijo a Moisés que por la ley viviría, ¿sí? Ella será ¿qué? Tu vida. La ley del Señor, la Torá. Porque es que la Torá tenía un propósito, como dice el mismo apóstol Pablo, que la finalidad, el propósito, el fin de la ley de la Torá, ¿era quién? El Mesías, el Cristo, el Mesías. Entonces, si el propósito de la ley era el Mesías, ¿cómo la ley va a ser mala? ¿Cómo va a ser caduca? Si el Mesías es eterno, porque la Biblia dice que el Mesías es ¿qué? Eterno. Entonces, ¿cómo la ley va a ser caduca? Si tenía como fin revelar al Mesías que es eterno. Y por eso el enemigo siempre querrá desprestigiar la Torá del Señor. Siempre querrá ir en contra de la Torá. Y lo más tremendo, que nosotros deberíamos ser guardianes de la Torá. La iglesia en general debería ser guardián de la Torá, y no es guardián de la Torá, ¿sí? Como dice la palabra. Cuando dice guardarás estas palabras que están escritas, la palabra shomer, ¿sí? Viene de la raíz shamar, que significa guardar, custodiar, como meter algo bajo una caja fuerte, pues, y guardarlo. Y nosotros somos los custodios.
Por eso, como le dijo el Señor a Isaac, el hijo de Abraham, el Señor le dijo: a ti, Isaac, te bendeciré en gran manera, por cuanto Abraham tu padre, literalmente dice el texto hebreo, dice, guardó todas las cosas que yo mismo, dice el Señor, guardo. Y cuando habla de guardar, precisamente shamar, ¿sí? Él guardó. Abraham fue un protector de la Torah de Dios. Ay, pero la Torah no había sido dada. No, sí, estaba en el corazón de Abraham, que con Moisés fue entregada ¿en dónde? En piedras escritas. Pero entonces, ¿qué fue? Porque dice que Abraham guardó todo lo que Dios guardaría. Dice, y literalmente dice, mis mandamientos, mis leyes, mis estatutos y decretos. Porque estaban ¿en dónde? En el corazón dados. Por tanto, mis amados hermanos, Abraham se convirtió en custodio de esto, protector. Y nosotros que somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, porque la Biblia dice que somos hijos de Abraham, lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y eso se lo creían los fariseos, que ellos eran hijos de Abraham. Y el Señor les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, ¿sí? Porque las obras del diablo hacen. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que hacen la voluntad ¿de quién? Del Padre eterno, ¿sí? Y por eso dice el apóstol Pablo que los de la fe son los hijos de Abraham. ¿Cuántos son de fe? Y nuestra fe está en la palabra, en las escrituras. Nuestra fe está en la Torah. Y por eso el Mesías se convierte en la Torah viviente, ¿sí? Él es la Torah viviente, Él es la ley viviente. Por eso Él vino a cumplirla cabalmente, a enseñar y dar ejemplo de ella. Pero ¿quiénes la pueden cumplir? Todos aquellos que reciben el Espíritu ¿de quién? Del Mesías. Por eso cuando las personas hablan contra la Torah, téngalo por seguro que no tiene el Espíritu de Dios. Téngalo por seguro. Porque la prueba que una persona tiene el Espíritu de Dios es que decide vivir conforme a la Torah. Cada día su mente está inclinada: sí, Señor, a vivir conforme a la Torah. Quiero vivir conforme a la Torah. Porque son los que reciben el Espíritu del Mesías, el Espíritu de adopción. Y por eso somos adoptados dentro de aquella rama que se llaman los hijos de Abraham. Por eso nosotros podemos decir que tenemos a Abraham por padre, no al diablo. Amén. Amén. Y cuando decimos que Abraham por padre, es entendiendo lo que fue Abraham. ¿El padre de qué? De la fe. Vivimos en esa fe. Por eso estamos adoptados allí. Obviamente nuestro padre como tal, nuestro padre verdadero, pues es el eterno Dios. Pero obviamente aquí humanamente, en el plano humano, nos identificamos y la Biblia lo identifica así. Por tanto, somos nosotros hijos, descendientes de la simiente de Abraham, del linaje de Abraham, esa simiente que es la simiente del Mesías. Y estamos tomados de él, amén, de nuestro Salvador Yeshua. Pero dice acá que pretenderá, ese será el pensamiento, la planificación de este hombre, el anticristo, será cambiar los tiempos, que lo expliqué hace 8 días, y aunque la ley. Entonces mire cómo se van cambiando las leyes. El Señor dispuso, será macho y hembra, varón y mujer. Pues para qué, no suene tan fuerte. Entonces empiezan a hacer leyes. Tercer género, el hombre creando propias leyes, como les acabo de leer el documento de la BBC de BBC Mundo. ¿Sí? Mire que se empieza a cambiar ¿qué? La ley. Por eso estamos ya viendo, ¿sí? el misterio de la iniquidad, el misterio de la violación de la ley ya está ¿qué? En acción. Solamente que cuando este hombre aparezca, ahí sí ya será de lleno toda esta situación tan terrible. Y dice acá que los santos del Altísimo serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Cuando dice que serán entregados en sus manos, es porque quedarán bajo el poderío, bajo la angustia, bajo la persecución de este hombre. Y cuando dice tiempos y medio tiempo, está hablando de 3 años. Un tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año, 3 años y medio. ¿Sí? Allí en ese contexto. Pero ¿qué dice el versículo 26?
Pero el juez se sentará y le será quitado el dominio a este hombre para que sea destruido y arruinado, ¿qué? Hasta el fin. ¿Sí? Entonces, este hombre al fin y al cabo va a ser, ¿qué? Juzgado. ¿Por quién? Por el juez. ¿Quién es el juez? ¿A quién le ha sido entregada toda autoridad? Al Mesías. El Padre determinó entregar toda autoridad a su Hijo, al Mesías. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos sus enemigos estén postrados bajo sus pies. Y dice que después de que eso suceda, dice el apóstol Pablo, cuando todos sus enemigos hayan sido postrados bajo sus pies, que dice, entonces el Mesías entregará, ¿qué? Todo dominio y todo poder a su Padre, que le entregó todo. Y dice la Biblia que él mismo, ¿qué? Se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Pero eso sucederá hasta que todos sus enemigos estén, ¿qué? Bajo sus pies. Entonces, vamos a seguir entendiendo esto. Vamos al 8, capítulo 8 de Daniel. Aquí Daniel va a ver una visión. Él está viendo una cantidad de visiones tremendas. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo Daniel tuve una visión después de aquella que había tenido. O sea, esta es otra visión. Contemplaba en la visión que me encontraba en la ciudad de Susa, en la provincia de Elam, y en la visión yo estaba junto al río Ulai. Alcéme la vista y aquí un carnero en pie frente al río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto había subido después que el otro. ¿Sí? O sea, había un carnero, pero tenía dos cuernos, pero uno era más grande que el otro. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. ¿Sí? A toda parte, ¿no? O sea, hería, era feroz. Y que ninguna bestia podía estar en pie delante de él, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, mientras yo veía a ese carnero, dice, he aquí un macho cabrío que venía del poniente sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Entonces, él ve venir allí ya otro animal, otra bestia. En este caso es un macho cabrío, dice él, ¿sí? Que viene del poniente. Poniente es el occidente, ¿no? Por donde se pone ¿qué? El sol, ¿no? El sol sale por el oriente y se pone por el occidente. Pero cuando usted esté desorientado, oriéntese hacia donde sale el sol, que es por el oriente. ¿Sí? Entonces por eso uno se orienta por el oriente, ¿no? Sí, sale el sol. Entonces ahí usted ya, el sol sale por allá, si sale por allá, por acá, entonces allá es oriente, acá es occidente, entonces allá es norte. Pues desde mi punto de vista, ¿no? Oriente, occidente. Si fuera oriente acá, a esta parte, pues si yo tuviera el oriente a este lado, el occidente, entonces el norte sería allá, el sur. Así es una forma de uno ubicarse. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente, del occidente, sobre la faz de la tierra, sin tocar el suelo, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. A diferencia del carnero, que tenía ¿qué? 2 cuernos, este tenía ¿qué? Uno grande, notable, bastante grande. Y se acercó hasta el carnero, llegó hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y lo embistió con toda la furia de su poder. Y lo vi llegar junto al carnero, encendido en furia, así venía con una gran furia, e hirió al carnero y le rompió sus 2 cuernos. Y el carnero no tuvo fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó pues en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder. Aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando ¿qué? En su mayor fuerza, en su fuerza más grande, en su fuerza más notable, ¿sí? Dice,
aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de los cielos, o sea, hacia el norte, sur, oriente y occidente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que ahorita la misma Biblia también lo va a explicar. Él está viendo una visión de 2 bestias y esas 2 bestias representan 2 reinos. En este caso, el carnero con 2 cuernos representa ¿a quién? A Medo-Persia. Por eso uno de los cuernos sobresalía más que el otro. Sí, uno de los cuernos era más grande que el otro, porque recuerde que Persia siempre fue más poderosa que ¿qué? Que Media. ¿Ok? Fue la fusión de dos reinos para lograr un imperio. Y cuando se fusionó Media y Persia y fueron un imperio, pues lograron precisamente gobernar sobre la tierra. De hecho, fue el imperio medo-persa quien destruyó y quien hizo colapsar al imperio babilónico. ¿Sí se acuerdan eso? El imperio babilónico. Entonces estaba allí y el carnero arrasaba con todo el imperio medo-persa, hasta que se levantó el otro imperio. ¿El imperio qué? Griego. Entonces él ve venir un macho cabrío que tiene un cuerno notable. Ese cuerno notable, pues podríamos decir que hace alusión ¿a quién? A Alejandro el Grande, a Alejandro el Magno, ¿sí? El gran emperador del imperio griego. Y ahí viene Alejandro Grande y llega y arrasa con el carnero. ¿Arrasa con quién? Con el imperio ¿qué? Medo-Persia. Y Alejandro el Grande logró lo que se propuso, obtuvo todos los reinos que él se propuso. Pero lo más tremendo es que dice, estando en su mayor fuerza. Y recuerde que Daniel está viendo, es una profecía lo que va a suceder, porque Daniel no vivió en tiempos de Alejandro el Grande, él vivió muchísimo antes. Él está viendo y por eso dice, y estando en su mayor fuerza. Mire lo que dice, estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue ¿qué? Quebrado. Porque Alejandro el Grande a los 32 años murió, estando en su mayor momento. A los 29 años ya había conquistado todos los terrenos, todos los territorios que quería. ¿Sí? Por eso la historia muestra de una manera dramática y muestran una figura de Alejandro hincado a tierra, Alejandro el Grande, pero no rendido ante alguien, sino rendido en la tierra. Lo muestran llorando como cual bebé, porque ya no tenía más imperios que conquistar. A los 29 años los había conquistado todos. Entonces era el gran emperador. ¿Quién podía contra ese gran emperador? Alejandro el Grande, el Magno. Pero estando en su mayor fuerza, a los 32 años, de una enfermedad que no se sabe qué fue, teorías que dicen por ahí cantidad de cosas, que un mosquito lo picó, que yo no sé, bueno, tantas cosas. Lo único que sabemos es que a los 32 años, por una extraña enfermedad, ¿qué? Murió, de repente, murió, estando en su mayor, ¿qué? Fuerza. Si a los 29 años ya había conquistado todo, imagínense a los 32 años el poder que tenía este hombre. ¿Quién se le paraba? ¿Quién se le medía? Pero falleció. ¿Qué pasó? Dice que estando en su mayor fuerza, en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Nosotros ya hablamos de eso días atrás, ¿se acuerda? Estamos hablando de quiénes, de los diádocos o los sucesores, así le conoció el nombre griego, diádocos o sucesores, que fueron 4 generales. Los 4 generales de Alejandro el Grande. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron la más fácil, se repartieron ¿qué? El reino. ¿Sí? Ptolomeo, de donde nos salieron pues los famosos Ptolomeos, Seleuco, donde salieron los Seleucidas, que de ahí salió la facción Seleucida, que fue que invadió nuevamente ¿a quién? A Israel luego más adelante, con Antíoco Epífanes IV, y salen todos estos 4 generales, Ptolomeo, Nicanor, Casandro y... se me olvidó el otro ya, bueno, y Lisímaco, ¿sí? Entonces, ellos se reparten el imperio. Obviamente el imperio ya no tenía la misma fuerza, porque al ser repartido queda
no queda con esa unificación. Y dice acá, notables hacia los cuatro vientos de los cielos, pero ten en cuenta que Daniel no vivió en esta, o sea, Daniel está viendo una visión. Claro, para nosotros hoy esto es historia, para Daniel eso era una profecía, porque él está viendo una visión, algo que no había sucedido. De hecho, Daniel murió y nunca lo vio, porque era una profecía. Y dice acá, y aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, versículo 8, aquel gran cuerno fue quebrado. Vamos al versículo 9. Y de uno de los cuernos, ¿cierto? Salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí quiero que entendamos algunas cosas, ¿sí? Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Y qué? Y la pisoteó. ¿Sí? La pisoteó. Y sigue diciendo acá, llegó a engrandecerse o llegó a levantarse contra el príncipe de las fuerzas celestiales, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado, ¿por qué? Por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregada la milicia, el ejército celestial, junto con el continuo sacrificio hecho por tierra, la verdad, e hizo cuanto quiso. ¿Y qué? Y prosperó. Entonces oí hablar a cierto santo y a otro santo, que preguntaba a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Y qué dijo? Y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. 2300 tardes y mañanas. Indiscutiblemente, si vamos a la historia, aquí Daniel estaba presenciando ¿qué? Estaba presenciando el surgimiento del imperio seleucida, en cabeza de ¿quién? De Antíoco Epífanes IV. Cuando precisamente entró a Israel, ¿sí? Entró a la ciudad santa y quitó ¿qué? El continuo sacrificio. Recuerden que eso es parte de la historia, y esa historia incluso está registrada en los libros. Algunas Biblias tienen estos libros, Macabeos, ¿sí? En primer libro de Macabeos, allí está esta historia, la historia de los Macabeos, y que es una historia que nosotros hemos tenido aquí la oportunidad de estudiar cuando hemos en algún momento celebrado ¿qué? Hanukkah, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Entonces hemos celebrado en algunas ocasiones esta festividad, entendiendo, más que por celebrar la festividad, entendiendo los sucesos que se desarrollaron allí. Y esto en realidad es lo que está viendo el profeta, o está viendo en profecía más bien Daniel. Daniel está viendo esto. Entonces, ¿qué sucede? Para el año 167, mire el año 167. Recuerde que Alejandro el Grande muere en el año 323 antes de Cristo. 323 antes de Cristo muere Alejandro el Grande. Y esto sucede ya para el año 167 antes de Cristo. Claro, como son fechas antes de Cristo, ¿van qué? Disminuyendo. Estamos hablando de vamos disminuyendo, ¿no? Recuerde, se va disminuyendo. Ya después de Cristo es que va ¿qué? Aumentando, para que tengan en cuenta eso, para que de pronto alguno no se vaya a confundir. Entonces Alejandro el Grande muere 323 antes de Cristo, pero esto empieza a darse en el año 167 antes de Cristo, cuando precisamente Antíoco Epífanes invade a Judea, invade a Judá, y en su invasión a Judea llega él, toma toda la ciudad y entra al templo de Jerusalén. Al templo que había sido construido en honor ¿a quién?
al eterno Dios. ¿Recuerda? El templo que había sido levantado por Salomón y había sido dedicado, y como dijo Salomón en su oración, que este templo sea una casa de oración para las naciones y que las naciones conozcan que tú eres Dios. Entonces llega este hombre Antíoco Epífanes y entra allí y ofrece un cerdo en honor a Zeus y quita lo que se conoce ¿qué? El continuo sacrificio. Recuerde que el continuo sacrificio era ese sacrificio diario que se hacía por parte de los sacerdotes, porque ellos tenían que hacer un sacrificio continuo, ¿sí? Por parte de los sacerdotes de Israel, en este caso en los que estaban allí en el templo de Jerusalén. Entonces ya prohíbe el sacrificio. ¿Y cuánto dura la invasión? ¿Sí? Precisamente la invasión que lleva Antíoco Epífanes, y ahí es donde se levantan los macabeos. Recuerde que los macabeos era un grupo de sacerdotes, ¿sí? que habían sido relegados incluso por la casta sacerdotal que había en ese momento en Israel, y ellos están allí con ese amor por el Señor y son ahora como unos campesinos, pero cuando ven que él llega y quita el continuo sacrificio, entra Antíoco Epífanes y entra allí al templo y hace un sacrificio a su dios Zeus, ¿sí? Y Zeus se pronuncia en griego, se dice Zeus, ¿sí? En griego. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque algunos confunden la palabra Zeus, el nombre griego de Zeus, con la palabra Theos. Mire la diferencia. Theos, que es Dios. Una cosa es Theos y otra cosa es Zeus. Theos y otra es Zeus. Una se escribe con Z y la otra con Z. Clase de griego, elemental y básica. Sigamos. Sí, o sea, cuando las personas no saben de los idiomas, yo no sé para qué se ponen a hablar lo que no saben. ¿Sí? Entonces, él llega y le ofrece a Zeus un marrano. Ahora, ¿por qué un marrano? Un cerdo. Porque los paganos, el mayor sacrificio o el animal más exquisito entre los paganos para ofrecer a sus deidades, a sus dioses, eran los cerdos, ¿ok? Y por eso él ofrece un cerdo, ¿sí? A Zeus y quita el continuo sacrificio. No pudieron seguir haciendo sacrificios para el eterno Dios. ¿Cuánto duró eso? Pues obviamente eso duró hasta lo que dice el escrito de Daniel. ¿Cuánto dice Daniel que duraría la visión? Que el continuo sacrificio fuera quitado. ¿Cuánto? 2300 tardes. Si usted divide 2300 tardes y mañanas, ¿no? Conformando todo un día, 2300 días, lo diríamos en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje diríamos 2300 días. Si usted divide 2300 días entre 360 días, ¿y por qué 360 días? Porque el calendario hebreo en la antigüedad es de 300 ¿qué? 60 días, de 360 días, no 365 días como es el calendario actual, el gregoriano. Entonces eso le da casi 7 años, le da 6.8 años. ¿Sí? Casi 7 años. Entonces, eso fue lo que duró en realidad, y exactamente eso fue lo que duró, 2300 días, exactamente duró la incursión de Antíoco Epífanes ahí, a ese lugar. ¿Ok? Pero se levantaron aquellos macabeos y pelearon contra él, ¿sí? Y le lograron la libertad para Israel después de esos 2300 días donde volvieron a rescatar el templo y la ciudad. Obviamente Daniel está viendo ese cumplimiento o eso que iba a suceder siglos después. Pero escúcheme bien, nosotros debemos entender que la profecía es cíclica. Por tanto, muchos de los eventos que antiguamente se dieron son eventos que se van a ¿qué? A repetir. Y si bien este fue un evento histórico, y si lo vemos dentro de su historicidad, ya se cumplió, es un evento profético también, porque a Daniel se le dice que esto sucederá es al final de ¿qué? De los tiempos. Y ese no fue el final de los tiempos, porque si hubiera sido el final de los tiempos, pues ya ¿qué?
ya ni estaríamos aquí. ¿Me hago entender? Entonces lo que la profecía está mostrando es que si bien hubo un cumplimiento parcial, todavía falta un nuevo cumplimiento de eso. Y la profecía, toda la profecía es cíclica, o sea, se cumple un ciclo y vuelve a cumplirse. Por eso el Señor dijo que el tiempo antes de su venida sería como los tiempos de ¿qué? De Noé, se repetiría. Como los tiempos de ¿quién? De Lot, se repetiría el ciclo. Eso es lo que nosotros debemos entender y tener en cuenta eso. Entonces nos está hablando de una situación bastante compleja, ¿sí? que se está dando en esto. Y sigue diciendo acá, versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, entenderla, él trataba de entender, claro, porque eran cosas que no habían ¿qué? Sucedido. Hoy nosotros las entendemos porque ya sucedieron, entonces es más fácil. Uno dice, claro, eso es lo que había visto Daniel, pero cuando uno está viendo algo que no ha sucedido, es complicado. Entonces dice acá, y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que clamó y dijo, Gabriel, haz que éste entienda la visión. O sea, le dieron una orden al arcángel Gabriel para que le abriera el entendimiento a Daniel y pudiera entender. Por lo cual se acercó a donde yo estaba, y cuando vino quedé petrificado. Quedé petrificado con mi rostro en tierra. Pero él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, he aquí, te enseñaré. Claro, se le está viendo una visión y está viendo la grandeza de uno de estos poderosos arcángeles, ¿sí? Y dice acá, por lo cual se acercó a donde yo estaba y cuando vi quedé petrificado y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahí está la clave. Entonces por eso podemos decir que en ese momento hubo un cumplimiento parcial, pero hay que entender que se le dice que esto también va a tener un cumplimiento. ¿En dónde? En el fin, ¿sí? Al final, los tiempos del fin, ¿sí? Mientras él hablaba conmigo, caí en un profundo adormecimiento con mi rostro en tierra, pero él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, he aquí, te enseñaré lo que ocurrirá en el último tiempo, el de la indignación. El último tiempo, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice su Biblia? El tiempo de la ira, dice su Biblia. Muy bien, es muy bien, el de la indignación, el de la ira, el del ardor, el de la furia, el de la venganza. Por eso a ese tiempo que va a venir, él se le conoce con muchos ¿qué? Nombres. Entonces por eso mire que le está diciendo, y ya nos ubica perfectamente, porque es que algunos historiadores podrán decir, esa visión que vio Daniel ya se cumplió. Eso se cumplió con Antíoco Epífanes y cabe perfectamente, porque lo que él hizo fue llegar, claro, salió ese cuerno notable, de entre los 4, uno de ellos era Seleuco, ¿cierto? Y de Seleuco sale la dinastía Seleucida, de la cual viene ¿quién? Antíoco Epífanes, y es Antíoco Epífanes quien llega y hace toda esta invasión a Judea, quita el continuo sacrificio, ofrece a su dios Zeus, prohíbe que sigan sacrificando, y la invasión duró exactamente 2300 días. Entonces alguien dirá, no, pues esa es, o sea, ¿qué más le busca? Pero hay que entender esas otras cosas. Esto es para el tiempo del fin, listo, el tiempo del fin. Pero ese tiempo del fin es en el tiempo ¿de qué? De la ira, de la angustia, el tiempo de la indignación, el tiempo donde Dios mismo va a derramar ¿qué? Sus juicios. ¿Qué nos está diciendo entonces la profecía? Que eso que ya vivió y experimentó Israel parcialmente, lo volverá ¿qué? A vivir en el tiempo final. ¿Me hago entender? Por eso la profecía es tan exquisita y es
tan hermosa entenderla. Pero como dice la palabra, que esto solamente lo comprenden los entendidos, los que tienen ¿qué? Sabiduría. Por eso es que ustedes entienden la profecía, porque ustedes tienen sabiduría para poderla entender. Amén. Amén. Y doy gracias al Señor por ese entendimiento que les da para que podamos entender eso. Entonces dice acá: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media de Persia. Mire, eso en cuanto a la hermenéutica, cuando uno ve en el seminario teología, pues le enseñan, hay algo que se llama hermenéutica, que es la correcta interpretación de las Escrituras. Y la primera norma, o la norma por excelencia, primaria, básica, de la hermenéutica es que la misma Biblia es ¿qué? Su propio intérprete. Entonces mire que aquí ella está diciendo que el carnero era ¿qué? Los reyes de Media y de Persia, que estaban figurados por los 2 cuernos, los reyes de Media y de Persia, ¿sí? El imperio medo-persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, ¿sí? ¿Qué fue qué? Alejandro el Grande. El gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. ¿Cuál era el primer rey? Alejandro el Grande. Obviamente en ese momento Daniel no sabía el nombre porque estaba viviendo mucho antes de que esto aconteciera. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y le sucedieron 4 en su lugar, significa que de esa nación, del imperio griego, se levantarán 4 reinos, aunque no con la fuerza del primero. Claro, los diádocos, los sucesores, los 4 generales, pues no tenían el poderío que tenía ¿quién? Alejandro el Grande. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan completado o hayan llegado pues al colmo de la transgresión, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Mire la descripción que se hace del anticristo. Si bien recuerdan que es un cumplimiento parcial, esto tiene que ver también con el cumplimiento total de lo que va a suceder. Y en esta descripción se le describe al anticristo, se le describe a aquel rey, ¿sí? Aquel rey como un rey ¿qué? Altivo de rostro, es decir, que el orgullo será lo que primará sobre él. Cuando se habla de un rey altivo de rostro, pues eso ya nos deja entender pues cómo será este hombre, ¿no? A todo el mundo mirará ¿qué? ¿Sí? Por debajo del hombro, ¿no? Un rey altivo de rostro y entendido, ¿sí? En enigmas. Y es que así tendrá que ser la característica de este hombre, porque cuando el anticristo aparezca, tendrá que dar respuestas a muchos de los problemas que el mismo mundo tendrá, ¿sí? Y por eso vemos que cada vez el mundo se vuelve más álgido socialmente, ¿no? Y las sociedades cada vez están más inquietas y más cosas, y la economía y esto, entonces caen las economías por aquí, por allá, y la gente está como en una cosa desesperada. Y este hombre, altivo de rostro, entendido en enigmas, aparecerá precisamente en medio de toda esta gran confusión. Y su poder será enorme. Y acá dice, pero no por su propia fuerza. Indiscutiblemente no estaban hablando meramente de Antíoco Epífanes, sino de este hombre, porque el apóstol Pablo, quien ya vivió después de la invasión de Antíoco Epífanes, porque ya el apóstol Pablo ya vive, es para el tiempo después del Mesías. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los tesalonicenses que este hombre vendrá ¿con qué? Con el poder de Satanás. O sea, ¿cuál será el poder del anticristo? El mismo poder de Satanás. Por eso dice acá, y su poder será enorme, pero no por su propia fuerza. Este hombre no vendrá por propia fuerza, sino que vendrá ¿con qué?
con el poder de Satanás. Lo dice literalmente Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo está hablando y está escribiendo a los tesalonicenses, hablando del anticristo, hablando del hombre violador de la ley, el hombre de pecado, ¿sí? Dice que no vendrá por su propia fuerza, sino que vendrá con el poder ¿de quién? De Satanás. Entonces, por eso le digo que la profecía es cíclica y está cumplida parcialmente. Tiene que venir el cumplimiento ¿qué? Total. Entonces es allí, estas cosas son las que nos dejan ver que la profecía no se ha cumplido en su totalidad, en su cabalidad, sino que volverá a repetirse. O sea, esto se volverá a dar para que tenga su cumplimiento total. ¿Y cuándo será esto? En el final ¿de qué? De los tiempos. A mí me fascina estudiar eso, la verdad. Yo no sé si tal vez algunos, es que tantos datos históricos, pastor, que eso me aburren, pero a mí esto de verdad me causa una impresión tremenda ver el cumplimiento de las Escrituras. Y ese cumplimiento cíclico, histórico, es el que le da peso precisamente a las Escrituras, de entender que ya se ha cumplido, pero que su cumplimiento continúa. Y dice acá, no vendrá con su propia fuerza y causará grandes ruinas y prosperará. Mire, este hombre va ¿a qué? A prosperar en lo que se proponga y hará arbitrariamente, o sea, lo que quiera, y por eso cambiará las leyes, cambiará todo. Y por eso mire que de poco a poco, ahora si aquí en Colombia nada más actúan de manera arbitraria, ¿sí? Vemos a un presidente que dice, serán los colombianos los que digan sí o no al acuerdo de paz. Y salimos a las urnas y dijimos no. Y el presidente dijo sí. Y ya, si un presidente así lo hace, ¿qué será de un hombre que va a tener el mismo poder de Satanás? Actúan de manera arbitraria, así son ellos. Y lo más tremendo es que se felicitan. Y por haber hecho eso, por haber ido en contra de la voluntad del pueblo, en contra de la voluntad del pueblo, porque la mayoría dijo que no, inmediatamente le dieron el premio Nobel de Paz. Este es merecedor. Eso. Entonces, ¿quiénes se ganan el premio Nobel de Paz? Los que son arbitrarios con su pueblo. ¿Sí? No falta que le den el premio Nobel a Maduro y completamos Obama, Santos y Maduro y ahí estamos. Sí. Entonces, es una cosa tremenda. Van en contra. Y luego empiezan a darle una cantidad de reconocimientos y todo. Nada más esta semana le estaban dando a nuestro presidente acá, la reina Isabel, le dio el reconocimiento al premio como el hombre que más lucha por la conservación de la biodiversidad en el mundo, él. Y yo digo, sí, él ha conservado bastante, 200,000 hectáreas de coca, eso dijo, las preservó ahí. Estamos inundados de coca, hermano, mis amados. Nunca en la historia de Colombia había habido tanto. Nunca. Lo máximo que había habido en Colombia, que decíamos que era algo terrible, 60,000 hectáreas. Ahorita tenemos más de 200,000 hectáreas de coca. Un país con 200,000 hectáreas de coca, literalmente se considera, internacionalmente se considera un narcoestado. Ojo con eso. Entonces, si hacen como quieren, y se ganó eso, o sea, el hombre que más lucha por la biodiversidad en el mundo. Yo digo, ¿de verdad ese es el que más lucha por la naturaleza? No, entonces ¿cómo eran los que no luchan? Dios mío. Pero entre ellos mismos, ¿sí? Eso hay muchos intereses económicos. Oye, hermano, eso es un interés económico muy grande. Es que la guerrilla tener una riqueza de 10,000 millones de dólares, eso cualquiera, hermano, se lo pelea. Sí. ¿O no? Para eso hay los paraísos fiscales. Y hasta reyes y reinas querrán, y hasta los premios Nobel querrán pelearse 10,000 millones de dólares. Eso no lo tiene cualquiera. Alguien se tiene que quedar con esa plata. ¿O no? Eso es toda la lógica, mis amados hermanos. Entonces,
Dice acá, su poder será ¿qué? Enorme, pero no por su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Mire que dice que destruirá ¿a quién? Al pueblo de los santos. ¿Sí? Cuando habla del pueblo de los santos no está hablando de la iglesia. ¿Y por qué no está hablando de la iglesia, pastor? Sencillo, porque hay una promesa. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Cuando el Señor dijo, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y empezaron a decir, no, que tú eres un profeta, que Elías, que por aquí, por allá. Y luego le preguntó a ellos, bueno, ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Ya le preguntó a los discípulos. ¿Quién soy yo? Ah, no, pues tú, dice el apóstol Pedro, se levanta, pues tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Y yo te digo que tú eres Kefas, ¿sí? Sí, tú eres Pedro, Petros, tú eres Petros, piedra, tú eres Petros, y sobre esta Petra, roca, lo que acabas de decir es la Petra, que yo soy el Mesías, mi iglesia será ¿qué? Edificada, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán, no van a estar nunca sobre ella. Entonces es increíble que el Señor ha dado una promesa, dice que no prevalecerá, y vayamos a pensar que el anticristo sí va a terminar destruyéndonos a nosotros. Hay personas que piensan que esos santos son la iglesia y que por eso la iglesia pasará por el tiempo de juicio que Dios mismo derramará sobre el mundo. Entonces imagínense, Dios envía el juicio sobre las naciones, sobre los moradores de la tierra, y la primera que perece es la iglesia. No se supone que para los moradores de la tierra, porque el anticristo es un juicio, ¿o no? ¿Es el juicio de Dios o no? Lo vimos en Apocalipsis 6, que es el primero de los juicios, es el primer sello, es el primero de los juicios, el primero, el segundo, el tercer sello, o sea, el cuarto sello son el anticristo. Son para los moradores de la tierra, y a los primeros que va a destruir es a la iglesia. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Por tanto, estos santos que aparecen allí, porque recuerden que la palabra santo, kadosh, ahí sería kadoshim, ¿sí? Santo, está hablando de los que son ¿qué? Apartados, ¿sí? Para algo. La palabra santo es apartado para algo. Nosotros somos apartados para el Señor, amén. Somos un pueblo kadosh, un pueblo santo, porque hemos sido apartados para el eterno Dios, para su gloria, para su alabanza. Asimismo, Israel fue un pueblo apartado, al cual el Señor le entregó promesas por medio de Abraham, a esa simiente natural. Entonces este pueblo está apartado desde un principio, apartado. Por eso le llama santos, porque son apartados, porque ahora alguien dice, ¿por qué el Señor escogió a Israel? Sencillamente porque pues fue la línea de descendencia ¿de quién? De Abraham, porque Abraham tuvo ¿a quién? A Isaac, e Isaac tuvo ¿a quién? A Jacob, a quien se le cambió el nombre por Israel. Entonces de ahí salió Israel. Pues si hubiera llamado Colombia, pues cierto, en vez de Israel, Colombia, pues serían entonces llamados colombianos, ¿no? Es por eso la gente dice, pero ¿por qué Israel? Claro, porque pues es la descendencia natural, y ese es un pueblo apartado, es un pueblo escogido, ¿sí? Y fue escogido por eso, por la línea, porque fue escogido con un propósito, por medio de este pueblo traer la simiente de salvación, que era ¿quién? El Mesías, Yeshua. Por eso de los judíos viene la salvación, no porque los judíos sean la salvación, sino que por medio de Judá iba a venir ¿quién? El Salvador. Amén. Eso fue lo que le dijo el Señor a la samaritana. De los judíos viene la salvación. O sea, no es que en los judíos esté la salvación en ellos, sino que por ellos, por medio de ellos iba a venir el Salvador. Entonces dice acá, dice que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Está hablando indiscutiblemente de Israel, el pueblo como tal, el cual será purificado. Ahora alguien dirá, pero ¿por qué van a ser destruidos? Porque Israel tiene una connotación, como dice la palabra, a los suyos vino, y los suyos ¿qué?
no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces la nación, les vino el Mesías, estaban esperando al Mesías, porque la nación estaba esperando al Mesías, y les vino el Mesías y no lo vieron. Terminaron negándolo. Obviamente, lo que ellos no entendieron es que había dos manifestaciones del Mesías, que yo siempre aclaro esto y quiero que usted tenga presente eso. La Biblia profetizaba dos manifestaciones del Mesías y las dos se tenían que cumplir. La interpretación que dan los judíos de las dos manifestaciones del Mesías es que si Israel era muy justo, entonces les venía el príncipe. Pero si no, entonces les venía uno humilde, ¿sí? Y precisamente fueron tan injustos que por eso les vino el humilde y no lo vieron. El cabalgando en un asno, porque eso está profetizado. Entonces lo que la Biblia estaba mostrando era dos manifestaciones, no dos Mesías, ojo, no dos Mesías. Dos manifestaciones del Mesías que parecen muy opuestas. Uno como siervo sufriente y otra como el gran rey, el rey de reyes. ¿Sí? Entonces, por eso una parecía como un corderito indefenso que es llevado al matadero. Ay, chele, hágale para el matadero. Y otra como ¿qué? Como un león. Vaya, hágale usted un león así, a ver. Pátelo, a ver, va para el matadero. Que termina el matadero es usted. Entonces la gente no comprendió eso. Israel no comprendió eso. Por estar esperando al príncipe, al rey, al gran rey, les vino el siervo para cumplir a cabalidad la profecía, porque tenía que manifestar eso, y no lo entendieron como pueblo, porque sí hubo dentro del pueblo quienes lo entendieron, porque los primeros creyentes en el Mesías, ¿quiénes fueron? Judíos. Fueron judíos, pero no toda la nación, entonces no le recibieron. ¿Sí? Entonces les vino, y luego de esa profecía, pues entonces ahora estamos esperando ¿qué? La segunda manifestación. ¿La de quién? La del rey. Amén. La del rey león. No, la del rey. Amén. Entonces, como no le recibieron, por eso tendrán que pasar. O sea, si uno no aprende de la historia, y por eso es cíclica, si no aprendemos, pues necesariamente tenemos que volver a repetir ¿qué? El ciclo. Si usted pierde el año, si pierde su semestre, si pierde el grado, ¿qué le toca hacer? Repetirlo necesariamente. Ay, pero ya vi esa materia. Pues le toca que volver a verla. ¿Me hago entender? Entonces, no fueron desaprobados, no aprobaron. Entonces les tocará volver ¿qué? A repetirlo. Y es allí donde dice que serán destruidos. ¿Qué dice? Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Imagínense, claro, este hombre vendrá y veíamos días atrás que el engaño que este hombre va a usar es una falsa ¿qué? Paz. Porque se va a mostrar como muy generoso con esta cuestión de la paz. ¿Sí? Y no estoy diciendo que entonces el presidente Santos sea el anticristo, ojo con eso. Sí, porque algunos pensarán que estoy diciendo no. Ojo, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Con su sagacidad y el engaño. Y se ensoberbecerá en su corazón. O sea, va a ser un hombre soberbio pero tremendo. Nada más veamos cómo actúan los seres humanos en su soberbia. Por naturaleza los seres humanos somos soberbios, ¿o no? Sí. Y a veces como que nos sube el champú mucho, la espuma, y nos creemos quién sabe que sí. A mí me ha pasado. Aquí entreno, a mí me ha pasado. ¿A usted, pastor? Sí, yo sé que yo tengo cara de ángel, pero me ha pasado. A mí se me ha subido el champú y he creído que puedo hasta levitar. Y si nosotros dice que siendo hijos de Dios y nos pasa, o solamente a mí me pasa. Ah, no, yo estoy ante los impolutos, o sea, no, yo no, estoy que me las arrodillo, hermano. ¿Será que no le ha pasado, pues? O yo soy el único, pues, aquí.
Y si siendo hijos de Dios, a veces se nos sale el orgullo, la altivez, ¿qué se ha de decir a aquellos que están bajo el dominio de la oscuridad, de las tinieblas? Ahora, ¿qué se ha de decir este hombre que vendrá con el poder de Satanás? O sea, eso va a ser bárbaro, mis amados hermanos. Se ensoberbecerá en su corazón y en tiempo de seguridad destruirá a muchos. ¿En tiempo de qué? De seguridad. Y por eso el apóstol Pablo, por eso le digo que esto es cíclico y se volverá a dar, porque el apóstol Pablo precisamente también lo advierte, dice, y cuando digan paz y seguridad, sobre ellos vendrá destrucción repentina. Entonces estarán viviendo en ese momento la mayor seguridad. ¿Y sabe por qué estarán viviendo la mayor seguridad Israel? Porque Israel estará creyendo, y eso lo vamos a ver, que el anticristo es ¿quién? El Mesías. Le van a recibir como el Mesías. Se lo voy a mostrar bíblica, claro que ya no, ¿sí? Pero bíblicamente le van a recibir como el Mesías y van a creer que es el Mesías y van a decir, este era el tipo que estábamos esperando, este era el gran príncipe que estamos esperando, es que tiene todas las cualidades, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan poderoso, qué hombre tan preparado. Todo el mundo quedará estupefacto frente a él, e Israel le reconocerá como ¿quién? Como el Mesías. Y por eso en tiempo de seguridad ellos pensarán, no, ya está el Mesías entre nosotros, ahora sí, seguros. ¿Qué sucederá? Para ir terminando. Y en tiempo de seguridad destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, mas no por mano humana. A diferencia de Antíoco Epífanes, este será quebrantado por más no qué, por mano humana. ¿Por qué? Porque sencillamente será la intervención del mismo Mesías cuando venga que le destruirá, y eso lo vamos a ver. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Ojo, pero tú guarda la visión, porque es para los días postreros. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo por algunos días y convaleciente. Atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Lo mandaron para que la entendiera y él no podía, claro, él no podía sobrellevar algo que es fuera, se sale de la imaginación del hombre. Y es algo poderoso y lo vamos a ver, y esto lo vamos a comparar con Apocalipsis 13, porque en Apocalipsis 13 es donde está la explicación de todo esto. Amén. Coloquémonos de pies, por favor.